de conocer la ventana exploradora de Windows. En este caso, debemos saber cómo llamar a ese explorador de archivos. Hay varias formas de hacerlos aparecer. Primero, aquí en el icono de Windows, escribe la palabra explore y ahí dice explorador de archivos. Y ahí llegamos al explorador de archivos. Esa es una forma. La otra forma es con la misma tecla de Windows, le da más la letra E y sale el explorador de Windows. O sea, la tecla que tiene este simbolito, este símbolo, y más la letra E. Entonces, como desean que crea un árbol o un strip, ubicamos la parte donde es la zona principal, que es la C. En ella le damos clic derecho, nuevo y carpeta. Ahí vamos a grabar o a escribir el nombre que le están pidiendo: práctica explorador. Práctica explorador. Dentro de esa carpeta principal y la carpeta que acabamos de crear, dentro de esa carpeta vamos a crear el resto de carpetas que pide acá, que es, en la parte principal es experimental, historia, idiomas, matemáticas y talleres. O sea, ahí en ese pedacito vamos a hacer un clic derecho, nuevo, carpeta, experimental, historia, idiomas. Historia, o simplemente aquí si ve que dice nueva carpeta, también ahí puede picar o control, dice control mayúscula N, es el control mayúscula N, es como crear, control mayúscula N, así es como creamos otra carpeta, o darle aquí simplemente. Es historia, idioma, matemáticas y talleres. Ahí ya están creadas las 5 carpetas que están pidiendo en el ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora dentro de cada carpeta hay subcarpetas, como dice acá. Mueve la subcarpeta para el árbol. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo se hace? Igualmente, pero teniendo en cuenta que debemos estar dentro de cada carpetica de la que nos piden que hagamos la subcarpeta. Aquí estamos dentro de la carpeta de práctica explorador. Ahora estamos en experimental, y en experimental nos piden que hagamos francés, historia universal, francés, historia universal y taller de lectura. Esas son las 3 carpeticas que tenemos. Y así sucesivamente con las otras 3. Nos vamos a
práctica y buscamos historia. Historia nos dice biología, matemáticas y taller. Biología, matemáticas, historia, biología, matemáticas, taller de experiencia gráfica. Taller de expresión gráfica. Entonces, me detuve para poder arreglar, porque vi que algunas tienen tilde, así como francés, biología, expresión gráfica. Entonces, para arreglar eso, lo hice por fuera del video, porque acá le está pidiendo renombrar carpetas, y así es como usted aprende. Aquí tenemos en idiomas, tenemos estadística. Entonces, vamos a práctica, idiomas, y le damos nuevo, carpeta, estadísticas. Física. Control mayúscula N. Física. Y taller de diseño ambiental. Taller de diseño ambiental. De esta forma podemos hacer toda la... Bueno, aquí entonces podemos verificar que el árbol o el street quede correcto. Tenemos práctica, explorador, experimentales, historia, idiomas, matemática y talleres. Ahí está todo en su orden. Entonces sigamos. Ahora pide que organice las subcarpetas en donde corresponde. Voy a empezar por los talleres a incluirlo en los talleres. Entonces, taller de lectura, lo señalo y lo puedo con clic sostenido y lo arrastro a donde dice talleres y lo suelto ahí. ¿Sí ven que ya llegó taller de lectura? Lo mismo hago con taller de expresión gráfica. Lo señalo, clic sostenido y lo suelto en talleres. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es lo señalo, lo doy cortar y de ahí lo paso a talleres. Le digo pegar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, me ubico en la casilla de idiomas, selecciono y le digo cortar. Y de ahí paso, localizo talleres y le digo pegar. Y ahí ya me llega. Inglés acá quedó. Inglés. Listo. Ahora, inglés, ya que estamos acá, inglés es de idiomas, entonces le damos también cortar, nos ubicamos en carpeta de idiomas y le damos pegar. Física es de matemáticas, entonces lo seleccionamos, cortar, nos vamos a carpeta matemática, la seleccionamos y le decimos pegar. Esa es otra forma de hacer el traslado
de carpetas, ¿sí? Entonces, la otra, ¿cómo es? Vamos, química, selecciono química, clic sostenido y me la llevo a experimentales y la suelto ahí. Cojo a francés, que es un idioma, clic sostenido y lo suelto en idiomas. Bueno, acá me trae pues estadística. Puede ser de estadística, puede ser de matemáticas. Entonces la selecciono acá y le voy a cortar, o la selecciono acá y la arrastro y la suelto en matemáticas. Ahora, en matemáticas cojo historia de México y la suelto en historia. Así es como puedo yo llevar de un lado a otro. Química, pues, historia universal, pues, historia universal es de historia. Química, biología es de experimental. Pues, experimental tiene a biología y química, historia tiene a historia, aquí falta matemáticas, entonces matemáticas me la llevo a matemáticas. Taller de comunicación me la llevo a talleres. Cálculo me la llevo a matemáticas. Ahora sí vamos a ver si quedó bien. Experimental está biología y química. En historia está historia de México y historia universal. En idiomas está francés e inglés. En matemática está cálculo, estadística, física y matemáticas. Y en talleres está taller de cómputo, taller de esto, taller de diseño, taller de esto. Así es como se cumple el punto número 2. Mover. Renombrar. Entonces dice que cambiar el nombre de carpeta historia a carpeta social. Entonces me ubico en carpeta historia, lo doy F2 y le escribo historia-social. Esa es una forma de cambiar. Si aquí se ubica usted y le dice cambiar nombre, ¿sí? Entonces, y le dice cambiar, entonces le ubica cualquiera aquí en inicio. Todo este menú está en el grupo inicio. Copiar carpetas. Dentro de la carpeta práctica explorador de su dispositivo, crea la siguiente estructura de carpeta. El punto 4 es crear nuevamente carpetas dentro de esta carpeta principal que se llama práctica explorador. Crear estas áreas y dentro de la área crear estas 5 subcarpetas. Entonces aquí ya está. Dentro de práctica explorador creé las áreas y dentro de las áreas se crearon las 5 subcarpetas. Ahora el ejercicio dice copia la carpeta principal matemáticas junto con todo su contenido en la carpeta área 1.
Entonces nos vamos, seleccionamos práctica explorador porque esa es la principal donde está matemáticas, que es la que vamos a llevar. Entonces dice copia. Entonces aquí dice copiar o control C. Pero yo le doy copiar y me la llevo para la parte de área 1 y le digo pegar. Entonces ahí ya me trajo matemática con todo su contenido o sus subcarpetas que llamamos. Dice el ejercicio, las demás tienen que quedar así. En experimental el área 2, de lo mismo. Nos vamos para el explorador, le decimos experimental, copiar, área 2 y pegar. Seguimos. Historia social en el área 3. Entonces vamos en práctica, historia social, le podemos control C, nos vamos a áreas, área 3 y le damos control V y ahí ya nos queda historia social con sus subcarpetas y así sucesivamente. Talleres en área 4, entonces vamos, es práctica que es el principal, talleres, aquí también dice mover o copiar, entonces usted puede decir copiar en dónde, ¿sí? En práctica explorador, espera que acá talleres, copiará, puede elegir ubicación, entonces nos vamos a práctica, área 4 y copiar. Esa es otra forma de hacer la copiada. Entonces área 4 y ahí está talleres con sus respectivos subcarpetas. El quinto dice que creemos una carpeta en el explorador llamada archivos. Y dentro de este archivo crear 6 archivos del programa que elija. Entonces vamos a crear archivos txt. Entonces, ¿cómo se crea? Entonces, clic derecho, nuevo, y le decimos documento de Word o presentación PowerPoint o documento de texto o una hoja electrónica, lo que usted quiera crear. Él dice que no importa el formato, eso es el formato, ¿sí? Puede ser una imagen, puede ser lo que sea. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues creemos por cada uno. Entonces clic y le decimos formato imagen. Perdón, él da unos nombres, entonces llamémoslo Luis, a ese llamémoslo Luis. Al siguiente formato llamamos Rodrigo. Entonces clic derecho, nuevo, documento y le decimos que sea Rodrigo. El siguiente es Ana, clic derecho, nuevo, presentación, le decimos Ana. El siguiente se llama Carlos, clic derecho, nuevo y documento de texto, Carlos.
el siguiente se llama Felipe. Entonces clic derecho, nuevo, hoja de Excel, Felipe. Y Amparo es el último. Entonces, clic derecho, nuevo, y este que sirve, Amparo. Entonces ahí está el tipo de formato, que es este, PowerPoint, TXT, hoja de cálculo, y los nombres como y su extensión. Dice también, una vez creados los archivos, ordenalos por nombre desde la barra estándar. Pues aquí ya están ordenados porque él automáticamente los ordena. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que usted, por donde se ordena. Entonces aquí dice organizar. ¿Sí? Pues aquí donde usted organiza, pero como él los organiza automáticamente, Amparo, Ana, Carlos, Felipe, Luis y Rodrigo. Así es como los ordena. Si no, entonces aquí le saldría ordenarlos, entonces usted ordenaría esos archivos si no estuviesen ordenados. Aquí los desorganicé para que usted viera cómo se puede organizar. Entonces dice que desde la barra estándar es esta. Entonces usted le pica aquí en nombre y él de una vez los ordena por A a la Z. De la A a la Z los ordena. Así es como ordena con esta barra estándar. Si lo quiere por fecha, entonces acá ordena por fecha. ¿Sí? Si lo quiere por tipo, entonces lo ordena por tipo. Entonces, como le está viendo que lo ordenen por nombre, acá lo hace por nombre. Y listo.